La Ilustración es una época que se caracteriza porque el ser humano es el centro de la organización y todas las personas nacen libres e iguales. Se propicia por primera vez la reivindicación de la igualdad implícita de las mujeres. Tenemos a Benito Jerónimo Feijó, fraile que establece la igualdad de las mentes pese a la diferencia de los cuerpos, a lo que no están unidas de modo sustancial. En palabras simples, su discurso establece la igualdad de todas las mujeres con capacidad de discernimiento, lo que las habilita para recibir educación, ejercitar oficios y artes. En Europa emerge una ilustración feminista y una misógina, reactiva, entre los que se encuentra Rousseau. Rosa Cobo Pedia eh, es muy tajante al indicar que en esta organización social de la época hay una separación de la esfera doméstica de la pública. Ella indica cómo las mujeres fueron excluidas del contrato social y de la vida pública por Hobbes, Locke y Rousseau. Desde la perspectiva de esta catedrática feminista, en las obras de estos autores debe buscarse los orígenes del patriarcado contemporáneo y de la exclusión de las mujeres de la democracia. Ellos deciden que la constitución de la naturaleza femenina colocaba a las mujeres en una posición de subordinación en todas las relaciones sociales en las que participaban. Estos tres pensadores conceptualizan al varón como un ciudadano con más o menos limitaciones y a la mujer como una súbdita. Una de las instituciones que reproduce tal forma de desigualdad es la familia. Para Hobbes, Locke y Rousseau, la familia es la institución en que las mujeres se ocupan de la reproducción y las mujeres son simples cuerpos. En Hobbes, esos cuerpos femeninos darán a la luz a guerreros que serán socializados para convertirse en sujetos obedientes al Estado. En Locke, los cuerpos de las mujeres serán utilizados para la transmisión segura de la propiedad privada por medio de los hijos consanguíneos. Estos hijos serán educados por sus madres como ciudadanos con capacidad económica. Y por último, en Rousseau, las mujeres darán a luz y formarán a ciudadanos libres y autónomos. Diderot, filósofo materialista francés, uno de los más grandes ideólogos de la Ilustración, eh, decide iniciar una labor de coordinación de una enciclopedia que pretendía exponer los vicios del orden existente, la divulgación del saber del siglo XVIII, ideas republicanas y democráticas, exponer su punto de vista para combatir el feudalismo y el absolutismo y, por supuesto, la filosofía de la Ilustración. Para poder emprender esta tarea, contacta al matemático D'Alembert y juntos inician esta tarea en un inicio con 21 colaboradores para luego llegar a 160, entre los que se cuentan grandes pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. La idea original era publicar 8 volúmenes y 2 libros que tenían que ver solamente con láminas. El año 1751 se puede publicar el primer libro donde se exponen las ideas predominantes del siglo XVIII. Pero sucede que comienza a haber una gran problemática en la sociedad francesa, ya que el texto va a ser muy criticado porque se indica que se quiere romper con la monarquía. Y por otro lado también hay una polémica entre toda en la iglesia, la clase aristocrática, por lo que en el año 1752 se suspende la publicación de esta obra y, y aunque se sigue publicando de manera clandestina hasta los años 1770, eh, finalmente causa gran polémica, pero lo importante es que
en 1765 se logra publicar el tomo 17 y el último, y, y esto va a significar para toda la labor que tiene relación con la documentación, que es la primera obra ordenada en forma alfabética, que contiene todas las características de las enciclopedias modernas. Hay un director, hay coordinador, hay equipo de redacción, bibliografía, entre otras cosas principales. En el siglo XIX y en el XX se inicia el llamado periodo científico. Se produce un gran desarrollo científico que conlleva un receso de clara diferenciación entre lo que son las ciencias y culmina en un aislamiento de demarcación rigurosa entre ellas. A fines del siglo XIX, debido a los grandes descubrimientos eh, ocurridos en las ciencias naturales y en otras ramas del conocimiento, se inicia un nuevo proceso de establecer conexiones entre los distintos campos científicos. Y entonces se hace una reconstrucción sintética del cuadro general de las ciencias. Las conexiones del siglo XIX van a buscar insistentemente por pensadores positivistas, los que van a dominar durante todo el siglo XIX. Aquí surge una nueva concepción de clasificación de las ciencias que es atribuida por el desarrollo científico y la filosofía positivista de Comte. Comte elabora una clasificación con fines utilitarios, cuyo orden se inicia con las ciencias sobre fenómenos más simples y generales y culmina en fenómenos más complejos y particulares. Él aborda una clasificación enciclopédica donde se integran eh, las 6 ciencias que él considera que son las fundamentales, como son las matemáticas, la astronomía, la química, la física, la fisiología y la física social o sociología, como él la denomina. Y de ahí empieza a analizar cada ciencia en particular. Él hace una diferencia de las ciencias, pero las intercomunica. Limita una ciencia con respecto a las otras. Es decir, las primeras ciencias son la base de la siguiente, siendo por esto una clasificación no. En el siglo XX, una de las aportaciones más importantes sobre el problema de la clasificación de las ciencias se asienta en los principios generales del materialismo dialéctico. Eh, los máximos exponentes, Engels y Marx. Este último va a gestar un método dialéctico científico aplicable también al problema de la clasificación de las ciencias, porque él indica que las leyes fundamentales de la dialéctica materialista actúan en todos los ámbitos, ya sea en el desarrollo de la naturaleza de la sociedad y del pensamiento. Realiza una síntesis de las ciencias basada en la unidad de las ciencias naturales y las sociales. Basa su idea en el desarrollo del mundo y dice que en este sentido las ciencias naturales después, a causa de la relación del hombre con la naturaleza, del trabajo y del trabajo industrial, surge la técnica y la tecnología. A esto corresponden las ciencias técnicas. Además, las fuerzas productivas de la sociedad para él son la base económica, generando las ciencias económicas. A partir de estas surgen las ramas de la superestructura ideológica de la sociedad, como la superestructura política, jurídica y otras. En el fondo y en definitiva, lo que él quiere indicar son que las ciencias tienen un orden de subordinación unas después de las otras. Y la filosofía ocupa un lugar aparte porque abarca leyes del pensamiento y del mundo, ya sea en la naturaleza o en el mundo exterior. La concepción marxista de las ciencias va a culminar en el siglo XX con la propuesta de clasificación de las ciencias de Lenin. Esto va a representar un gran aporte en el siglo XX porque culmina con la creación de la clasificación bibliográfica de la antigua Unión Soviética. Estas nuevas formulaciones teóricas acerca de la clasificación de las ciencias, además, van a determinar las modernas clasificaciones biblioteco-bibliográficas, y estas van a surgir a fines del siglo XIX y principios del XX.